Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta aquí en su programa Fuego Cruzado. Le agradecemos infinitamente a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán y obviamente aquí en Quintana Roo. Mi nombre es Lilia Arellano y esta noche pues tenemos que hablar de las secuelas de la elección, pero también de cuál es el futuro que nos espera, qué es lo que sucede cuando la gente, pues en una gran mayoría se abstiene de votar, pero que de cualquier manera se consideran gobiernos de mayoría, aún y cuando esta mayoría no signifique ni siquiera la tercera parte del padrón electoral. Esto sucede no solamente en Quintana Roo, ha sucedido en todo el país, y también hay razones por las cuales esto sucede. Pero, ¿qué le parece si vemos juntos esto que le tenemos preparado? ¿Qué espera el sector productivo? El sector productivo de Quintana Roo es uno de los más dinámicos del país. Tiene capacidad de innovación, tiene imaginación, sabe afrontar desafíos. El sector empresarial de Quintana Roo, particularmente el de la zona norte, Cancún, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, tiene empuje y se ha ganado un lugar merced a su propio esfuerzo. Es verdad que el turismo es la actividad principal en la economía. Su peso es evidente e incontrastable, pero ya no es el gran empleador que fue antes. Aunque es verdad que casi todas las demás ramas de la economía tienen una interdependencia con la actividad turística. Ya ganaron los que tenían que ganar, tanto en los ayuntamientos como en la legislatura estatal. Ya hay un nuevo panorama político en el estado. Se puede ver el horizonte con optimismo en muchos sentidos porque se presupone que habrá mayor coordinación en todas las instancias oficiales. ¿Qué espera el sector empresarial de las nuevas autoridades municipales y de los nuevos diputados? Este Fuego Cruzado aborda este tema crucial con los representantes de diversas ramas de la economía. La voz de ellos, sus expectativas, sus planteamientos y sus posiciones son básicas para entender el momento político que vivimos. Los empresarios, los que crean empleos, los que tienen que batallar a diario para mantener a flote sus negocios, tienen una voz que debe ser escuchada. Lo que piensan, lo que esperan, lo que opinan, sus esperanzas, sus demandas están aquí en un fuego cruzado de ideas para que usted pueda crear su propia opinión. Quintana Roo tiene un nuevo mapa político después del domingo 7 de julio. Hay fundadas esperanzas de que se inicie una nueva etapa que signifique mayor bienestar para todos los sectores sociales. Usted tiene, sin duda, la mejor visión de la realidad de nuestro estado. Por eso, le invitamos a ver y escuchar las opiniones y la posición de los empresarios respecto a lo que esperan, respecto a lo que debe cambiar y mejorar. Mi abuelo fue el progreso y eso lo tenía contento. Viviendo las malas horas, lo llamó los buenos tiempos. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Darío Flota, director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Lilia, Muy buenas gracias por la noches. invitación. Buenas noches. ¿Te ves cansadón? Sí, ha sido una semana intensa. ¿Traqueteada? Sí, Sí. sí, pero contento. La temporada vacacional empieza con muy buenos números y con muy buen augurio. ¿Tú sientes que vamos a mantenernos en el sitio pues que nos da una preferencia turística mundial? Sí, sí. De hecho, los primeros 7 meses del año han sido con números por arriba del año anterior, que ya fue récord, así que yo creo que vamos a seguir manteniendo esa posición. Rafael Ortega, muy buenas noches, presidente Buenas noches. de la Cámara Nacional de Comercio. Pues cada vez con menos comercios, ¿no? Pues sí, cada vez hemos ido reduciendo el número de socios de comercios y empresarios que logramos mantenernos abiertos. Pues ha habido una serie de complicaciones para nosotros los comerciantes, muchas de ellas debidas a altos costos de operación. Juan Manuel Peraza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches. Muy bien, Lilia. Buenas noches. ¿Qué tenemos de novedades después de tus declaraciones sobre ese abstencionismo brutal, verdad? Bueno, sí es lamentable que el 70% de la población no salga a votar en Benito Juárez, pero yo creo que lo que sigue y sería deseable, yo creo que la gente y la sociedad lo desea,
es de que los perdedores reconozcan su derrota y que nos pongamos a trabajar, ¿no? Quedan 3 meses de la actual administración, pero esos 3 meses, en lugar de estar en juicios e impugnaciones, pues que se reconozca la derrota, que empiece la entrega-recepción para que las nuevas autoridades entren muy fuerte, y ojalá que el hecho de que en Quintana Roo esté alineado el gobierno municipal, el estatal y el federal, traiga muchos beneficios para Quintana Roo. También tenemos a Raúl Flores, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de la Canacintra. ¿Cómo está, don Mira, Raúl? muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina usted de toda la jornada electoral? Pues mira, por un lado, igual coincido con el abstencionismo, pues pienso que, en lo particular, pienso que es una cuestión muy personal de todos los votantes, esa falta de credibilidad en las instituciones que se ha generado, ¿no? En todos sentidos. Todos los actores políticos se han encargado de eliminar esa credibilidad que tanta hace falta al país, a las instituciones, y quizá por eso la gente no salió a votar. Creo que nos toca a nosotros como líderes empresariales, al gobierno como líder político, empezar a trabajar de manera diferente para poder recuperar esa credibilidad. Es increíble que tengamos un gobierno con apenas un 15% de todo ese número total para cambiar a nuestros gobernantes. Bueno, ¿y será que somos, bueno, ustedes, los medios de comunicación, los que tenemos que hacer que la ciudadanía vaya a votar? ¿O debe ser la actitud, el resultado, el comportamiento de los gobernantes lo que vuelva a generar esa confianza, que no se va a ganar nosotros haciendo llamados de vaya usted a votar, ¿verdad? ¿O sí? No creo. Yo creo que es un trabajo conjunto. Por un lado, siento que hace falta también esa cultura, esa civilidad de salir a votar. Pero por otro lado también hace falta el trabajo de organización y de institución. La verdad, es difícil llegar a un acuerdo si ambos lados no se conocen y los políticos creemos, ya me estoy incluyendo, Dios me libre, los políticos creen que conocen a la ciudadanía y la ciudadanía cree que conoce a sus políticos, pero no, al parecer no, ya se mostró en este domingo pasado. Darío, en otros tiempos, cuando el PRI era partido único, pues mucha gente no iba a votar porque no tenía caso. O sea, desde que nominaban un candidato ya se sabía que ese candidato iba a ser o el gobernador o el presidente municipal o el presidente de la República. No había más. Se decía entonces, y fue cuando se generó el argumento de que el voto del abstencionista era un voto en favor del PRI, porque pues era la lógica aplicada. Vinieron los cambios, con Vicente Fox fundamentalmente se vivió una etapa completamente distinta en la que se promovió un cambio, nos quedamos esperando, no llegó nunca, obviamente ya con la maquinaria aceitada pues fue más fácil la llegada de Calderón y no estamos viviendo ahora este retroceso, solo que sin el argumento de que el voto del abstencionista es un voto para el PRI, porque ahora ya hay un abanico de partidos políticos, entonces la gente podría tener más oportunidad de salir y no lo hace pese a que un tiempo el argumento era vota por el candidato, no por el partido, vale el rostro moral del candidato y el partido, bueno, pues ni modo, es la única forma de competir, ¿no? Pero pues ya vimos que nos pasa lo mismo. ¿Qué es, Darío? Pues yo creo que esta situación requiere de un análisis minucioso. Me parece que ninguno de los argumentos que regularmente explican una menor votación en las elecciones intermedias es suficiente. Se escucha mucho el argumento de que este voto ausente significa una queja, una protesta contra el sistema, contra la autoridad actual, contra todos los candidatos. Es muy difícil generalizar ya, porque ahora no puede decirse que este es un voto a favor o en contra de nadie. El formar parte, ha sido muy extraño en estos días el sentirse parte de una nueva minoría, que son de quienes fuimos a votar. Era un tema de conversación siempre, ver cómo había estado la actividad en las casillas, a quienes había tocado ser funcionarios, y ahora ver la apatía, el desinterés, el ver tan ajena a la gente,
No, no es fácil, ¿eh? Yo creo que no tiene una explicación sencilla, ni una sola explicación de qué significaba la ausencia del votante en la casilla. Yo creo que hay muchas razones y que hay que analizar. Me parece inclusive que siempre, porque era un voto opositor el abstencionista. Claro. Primero fue un voto a favor durante muchos Exacto. años, ¿no? Porque era partido único, entonces estabas de acuerdo y por eso ya no ibas a votar. Pero ahora el argumento del voto opositor es muy difícil entender un voto opositor contra qué. Porque hay gente a la que no le gusta el gobierno actual, hay gente a la que no le gusta el candidato, a la que no le gusta el sistema de los partidos, a la que no se siente representados, al que siente que votar es formar parte de un juego que estuviera previamente arreglado y por lo tanto no quieren ser parte. Es complicado, a mí me parece que muy serio, y es uno de los síntomas de la falta que hace en nuestra cultura y en nuestra educación, de nuevo, la cultura cívica. El tener la responsabilidad de saber que este derecho que tanto nos ha costado como país, el tener un voto legítimo que se cuenta y que vale, no utilizarlo. Claro. Ahora, hay una situación que también se dio en estos días. Fue pronunciamiento de los que ya resultaron electos. Decir, vamos a gobernar para todos, los que hayan votado, los que no, los que son simpatizantes, los que estén con los adversarios. El gobierno es de todos. ¿Podríamos creer en eso? ¿Tú qué crees, Peraza? Bueno, yo creo que es obligación gobernar para todos. Es obligación, de pero entrada. no siempre se cumple. Y lo que yo creo que el reflejo de esta falta de participación, primero, yo creo que no hay pretexto. O sea, o no salen a votar por ignorancia o por falta de responsabilidad. Porque el ciudadano tiene que entender que el único momento, tal vez en su vida, donde puede tomar decisiones es a la hora de votar. Y deben ser básicamente en dos sentidos. Si el gobierno actual está funcionando bien, debe votar a favor de ese partido. Si está funcionando mal, vota en contra. Y no debe de haber abstencionismo. Pero ¿qué haces cuando te han fallado el PAN, el PRD, el PRI y los satélites? ¿Qué haces? Pero una sociedad que no sale a votar, luego ¿cómo le exiges a las autoridades que gobierne bien? Ese es el problema. Bueno, se los puedes exigir porque tú sigues pagando tus impuestos Sí, independientemente pero si de no que hayas saliste o no a votar, votado. ¿cómo le exiges? Esto recae básicamente en la sociedad organizada, que la sociedad civil, donde estamos inmersos los empresarios, a veces nos damos a la tarea de primero entablar comunicación con el gobierno, tratar de apoyarlos y por supuesto tratar de exigir que las promesas del gobierno se lleven a cabo. Entonces yo creo que es tarea de toda la sociedad, pero sobre todo de la sociedad organizada. Ahora, después de esta situación de elegir autoridades, el grueso de los comerciantes, ¿qué piensa? ¿Tiene esperanzas? ¿Puede ver que hay proyectos para evitar que se sigan cerrando? ¿Siente que hay alguna salida? ¿Están desangelados? ¿No les importa el cambio? ¿No ven de ninguna manera que las cosas puedan transformarse? ¿Qué se ve en todo esto, Raúl? Mira, yo... Perdón, Rafael. Sí, primero quisiera hacer un comentario sobre lo que estábamos platicando. Yo creo que aquí hay dos lecturas de los que sí votaron. Hay un voto de los que pues queremos un cambio, ¿no? Y por el otro lado, yo siento que los partidos de izquierda tuvieron una división muy fuerte entre ellos. Y de alguna manera ahí hay un voto de castigo de la gente que votaba por esos partidos y que no salió a votar. Y por el otro lado, los que votaban por el PRI, esos sí salieron a votar el voto duro, y por eso hubo esa falta de voto o ese abstencionismo, ¿no? Ahora, en la cuestión del comercio, mucho del comercio que se ha cerrado, por no decir la mayoría, es debido a la complicación tan grande que es abrir un negocio. O sea, pareciera que abrir un negocio fuera como pasar un examen de doctorado, ¿no?
debe ser muy sencillo. Hay una serie de trámites duplicados en los cuales son muy tardados, en los cuales son muy costosos, en los cuales se requiere de otros permisos para poder sacar otro permiso como una relación directa entre ellos. Y eso pues va haciendo que llegue un momento en que tú dices, bueno, o me dedico a hacer mis trámites o me dedico a trabajar en mi negocio, ¿no? Y se van abandonando los trámites, pero se van cansando la gente de hacer todos esos trámites. Y cada año es lo mismo, o sea, cada año tenemos que reunir toda la documentación, la misma documentación, volver a llevarla al municipio y volver a pasar por todo el viacrucis de los trámites, cuando pudiera ser tan sencillo, ¿no? Pues ya tenemos muchos negocios, más de 20 años trabajando, con el mismitito esquema, entonces, pues debería ser muy sencillo. Entonces, automático prácticamente, claro, ¿no? claro, ya te va a costar un derecho, un impuesto, un permiso, bueno, pues está bien, ¿no? Pero todos los gobiernos municipales nos han ofrecido ventanillas únicas y simplificación administrativa. ¿Quién puso de moda esa palabrita? Creo que Salinas de Gortari, ¿verdad? ¿Era la Habló de renovación moral o simplificación administrativa? No, la renovación moral fue de Miguel de la Madrid. Sí. Pero déjame decirte, para terminar con esta idea, que en estos últimos 6 años se ha ido haciendo una carga muy pesada, independientemente de si ya traía algo de complicación, pero en los últimos 6 años sí hemos recibido una cuestión muy pesada. Se han inventado nuevos impuestos, los ¿Cómo costos. cuáles? Pues, por ejemplo, ahora hay un derecho de protección civil, que hay que tomar un curso de primeros auxilios, que hay que pagarlo, que hay que tener extinguidores, presentar facturas, una serie de documentos del extinguidor, ¿no? Como su acta de nacimiento del extinguidor, y etcétera, ¿no? De ecología. O sea, si yo decido regalarte un extinguidor, te lo tengo que dar con todo y factura. Sí, claro, si no, no me va a servir, no me lo van a tomar en cuenta para que me sirva para mi negocio. Entonces, de ecología, de basura, han cambiado la forma de la basura, se ha interpretado mal la ley en cuestiones de recoge de basura, y lo cual nos ha costado, y resulta que una multa representa a veces hasta 5, 10 o 20 veces el costo del impuesto, ¿no? Nosotros tenemos comerciantes que no me lo van a creer, pero las multas son superiores a toda la mercancía que puedan tener durante todo el año, ¿no? Entonces, sobre todo los micros, y de ahí dependen 4 o 5 gentes. Entonces, pues obviamente lo que resulta es que se incrementa la informalidad, por eso la informalidad la tenemos ya al 59% en contra del comercio formal, y cada vez va aumentando, porque es más fácil pagar un derecho a alguna asociación que nos permita trabajar en una calle, en un tianguis, a tener que pasar por todo ese asunto de los permisos de licencia de funcionamiento. Bueno, hasta ahora ya hay los anuncios que tú tienes para decir lo que tú vendes, pues son por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces ya no te alcanza la carga fiscal que tienes que pagar para tener un negocio abierto, obviamente combinado con la baja en las ventas, con la falta de rama económica, etcétera, ¿no? ¿Y en los hoteles pasa lo mismo? También los hoteleros tienen que pasar por todo este viacrucis para los bares, las boutiques, los restaurantes que tienen, las áreas que requieren de protección civil, como las albercas, como los toboganes, todo eso. ¿Qué hacen los hoteleros? ¿Le pagan a un coyote para que les haga todo eso? ¿Qué hacen? No, regularmente tienen áreas que atienden específicamente esa tramitología, porque ha habido diferencia en la manera como se atiende eso dependiendo del municipio. Aquí en Benito Juárez la autoridad ha manejado este tema diferente de la de Solidaridad, por ejemplo, al pedir licencia de funcionamiento a cada uno de los negocios que funciona dentro del hotel. Ha habido un caso especialmente delicado con las agencias de viajes, en cuanto a que las agencias de viajes ofrecen el servicio de atención a sus huéspedes durante su estancia.
y hay un lugar que se llama la Mesa de Hospitalidad, donde concurren todas las agencias de viajes que tienen huéspedes en ese hotel. El gobierno ha querido pedir, y además regularmente van en un horario en un hotel y luego van a otro, y así están en todos los hoteles, a pedir licencia y funcionamiento a las agencias por cada hotel, por cada persona que visita un hotel, a pedir la licencia y funcionamiento por estar yendo a atender a sus huéspedes en el horario que les toca. En una mesa de informes. En una mesa de informes en la que hay 10 personas, quieren esas 10 licencias de funcionamiento. Y ha sido diferente. Ha habido multas, han pretendido clausurar algo que pues no existe, porque pues, es una mesa finalmente. Los pudieran atender en un sofá o en el lobby. El tema es diferente, pero sí las revisiones de protección civil sí se hacen de manera detallada en los hoteles. Sí tienen que pasar por este tema, pero es que de lo que comentaba Rafael, el problema es hasta los trámites que le tocan a todos los ciudadanos. Sacar una licencia de conducir o renovarla, un permiso, o pagar una infracción de tránsito, requiere uno de mucha paciencia y de ir a aprenderse el procedimiento que hay que seguir, cuando esto pudiera ser mucho más sencillo, y todos estos trámites van creando espacios de corrupción, porque la manera de evitarse la molestia o de reducirse el monto o evitarse todo es irse arreglando con el que va a generar la infracción, por lo cual, por supuesto que cualquiera, si el pagar la multa fuera sencillo, si los montos de las multas fueran razonables, pues la gente haría los trámites y cumpliría con toda la tramitología, pero esto de la licencia que decía, ese permiso de protección civil, hay que tomar un curso, hay que mandar a una persona que tome un curso de primeros auxilios y de manejo de extinguidores y todo, para luego colocar el extinguidor con su letrero en la pared que diga extinguidor, para que la gente sepa que eso no es parte de la decoración del negocio, sino que es un extinguidor de Bueno, fuego. ¿y qué no se habrán dado cuenta, por ejemplo, de la rotación de personal que existe en todos estos lugares, que tú lo mandas a que cubra ese curso, por ejemplo, a tu encargado, pero el encargado se ve en 2 meses? Sí, aquí meramente es recaudatorio, ¿eh? O sea, no es tanto el que aprendan a manejarlo, ¿no? Sobre todo en negocios de bajo riesgo. Entiendo también que hay negocios y situaciones en las que tendrán que tomar un curso y siempre va a tener una comisión preparada, etcétera, etcétera, una plaza, un restaurante, un lugar, pero la mayoría de los negocios son de bajo riesgo me refiero a que no utilizan gas, no utilizan ningún tipo de solventes, etcétera, etcétera. Entonces, esto resulta en que nada más pues hay que apretar la llave, ¿no? Para abrir el extinguidor, pero es una cuestión desde mi punto de vista meramente recaudatorio. ¿Y cuáles son las Así es. experiencias que tenemos por acá? A mí me gustaría retomar un punto de que nos comentabas que esperamos el sector empresarial del nuevo gobierno. Yo, como veo la situación, veo un aspecto positivo. Te comentaba al principio que el hecho de que el gobierno municipal sea priista, el del estado también, y la federación, a corto plazo vemos que debe empezar a fluir más recursos para el estado. Inclusive a nivel nacional, el presidente de la República ya empezó a liberar recursos que estaban retenidos por las cuestiones electorales. Entonces vemos positivo el flujo de recursos en ese sentido. Otra cosa que vemos positiva es de que la unidad de mando se va a dar de manera más fácil en todo el estado y esperemos que esta unidad de mando logre resultados más palpables en materia de seguridad, que es uno de los principales reclamos de la sociedad. Por otro lado, también esperamos que el gobierno municipal se rodee de las mejores personas para los puestos de dirección. Es muy importante, acuérdate que casi todo lo que necesitamos en el estado tiene que ver con cuestiones financieras. El presidente municipal tiene que ser un buen administrador, rodearse de un buen equipo. En los colegios de profesionistas de todo el municipio hay excelentes profesionales que pueden formar un buen equipo de trabajo y yo creo que eso sería clave para lograr resultados, ¿no? De los legisladores esperamos de que aprueben reformas en materia de seguridad, en materia de educación, que queremos elevar el nivel de la educación en el estado. Entonces es importante que así como a nivel nacional se están haciendo reformas en materia de educación, que hagamos la parte conducente a nivel estatal para que
se pueda lograr esa calidad educativa y podamos tener mayor seguridad, que son los reclamos más importantes a nivel nacional y a nivel estatal. Fíjate que respecto a lo que acabas de mencionar, Gabriela Delgado, que es presidenta de la CANIRAC, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, hizo el domingo anterior, cuando tuvimos una charla con ella, en el espacio en lo que se daban los resultados del PREP, habló de lo absurdo de una ley seca de 48 horas, por todos los daños que le causa a la industria restaurantera, porque además, bueno, pues ya adquirió hasta un tinte de discriminación, porque los de la zona hotelera no y los de la ciudad sí. En fin, expuso toda esta serie de situaciones. Y ya que hablas de leyes, yo no sé si la mayoría está enterado de que esta ley ya no tiene efecto, no surte ningún efecto a nivel federal, a nivel nacional. Ha sido decisión de cada entidad el mantenerla o derogarla. Igual el tiempo en el que esto se debe permanecer, o sea, podrían decir 12 horas, podrían decir de las 8 de la mañana a tal, o sea, se podría hacer cualquier cosa. Y independientemente de esto que tú mencionas, que son los grandes temas nacionales, pues hay otros temas caseros que yo creo que deben de enfocarse rápidamente con estos nuevos legisladores, el quitarles a los jóvenes esta etiqueta de porque eres menor de edad, te tengo que dejar en libertad, si son delincuentes, si hemos visto menores de 14 años violar, chamacos de 10 o de 12 años robar y de manera sistemática. Bueno, está la propuesta del Código Penal único, ¿no? Que es una propuesta interesante para que la delincuencia no tenga escape por ninguna rendija legal, ¿no? Y ahí sería interesante participar en ese tema. Y si lo ves también por el lado del uso, en cierto modo, que la delincuencia organizada hace ya de los jóvenes, precisamente por esa canonjía, pues también ellos empiezan a crecer. Yo creo que el tema de los jóvenes, Lili, es un tema también que requiere de un análisis detallado. Nosotros tenemos en el estado un gobernador muy joven, el gobernador de Yucatán también es un gobernador muy joven, vamos a tener ahora un presidente municipal joven. Sin embargo, yo creo que los grandes ausentes dentro de esa masa de ausentes votantes que tuvimos el domingo está la juventud. Y siempre se ha mencionado en los jóvenes como el futuro. Los jóvenes desde que tienen 18 años son ciudadanos con exactamente los mismos derechos que cualquier adulto de mayor edad. Y sería interesante, no hay estadísticas para saber cuál fue el perfil de los que sí votaron. Sí, votaron los mayores, votaron los jóvenes, votaron más mujeres, votaron más hombres. ¿Quiénes habrán sido los que sí asumieron su decisión y lo hicieron? Y en el sentido de los jóvenes además están muy apegados al uso del internet y de las redes sociales. Las redes sociales me parece que juegan un papel importante ahora, tanto en la campaña, en la comunicación de los candidatos, en la comunicación del gobierno, para bien y para mal, y me parece que ha sido una válvula de desahogo, porque antes el voto era una herramienta para manifestar un disgusto, un agrado, a reconocer a un gobierno que funciona bien, pues vuelvo a votar por el partido, o de castigo para el caso de que este gobierno no va bien, lo castigo. Sin embargo, parece que ese enojo que acumula y que se ejercía por la vía del voto, ahora se desahoga por la vía de las redes sociales. Si yo pongo en el Facebook o en el Twitter un enojo y creo una cadena de suficientes gentes que comparten que les molesta la delincuencia, que les molesta la corrupción en las autoridades, que les molesta la falta de servicios o la deficiencia de los servicios, parece, por esa vía de expresión, haber sido el canal suficiente como para sentirse liberado de esa molestia y no expresarla en la vía en la que tiene una consecuencia jurídica, es en la vía del voto. Yo tengo una teoría, en base a lo que comentas. ¿Qué caso tiene salir a votar, me pregunto yo, como teoría, si los mismos partidos políticos hacen sus famosas alianzas? Entonces, ¿cómo puedes castigar a un partido si está aliado con este, no? ¿O cómo puedes confiar en este si ya se alió con este? Cuando a luces lo que ves, dices, bueno, lo que a ellos les importa es ganar a como dé lugar, y son tan capaces de asociarse entre sí mismos, que dices, bueno, ¿dónde quedo yo como ciudadano? Quizá eso también habría que analizarlo como base de tanto abstencionismo que está ocurriendo.
Antes podías decir, oye, yo estoy enojado con este partido, pues voy a votar por este, ¿no? Pero si ahora hacen sus alianzas y se juntan 3 o 4 en uno solo, dices, bueno, Bueno, y ¿por sobre cuál me todo voy? cuando tienen pues bases, Exactamente. formaciones, antecedentes, Y sobre todo pero contrarios, ¿no? totalmente diferentes. Total. Entonces sí, no queda otra Visión más que de gobierno expresarte. que se supone que era totalmente diferente, ¿no? El clásico mexicano desarmado que lo único que tiene son mentadas y es lo único que puede hacer, porque ya ni armas hay, ¿no? Bueno, pero ahora con lo de las redes sociales, si bien es cierto que pueden constituir una válvula de escape, yo me he preguntado muchas veces, cuando yo era joven, ya hace tiempo de eso, pues la situación, había tal porcentaje de desarrollo, el 7.5, no te preocupaba quedarte sin empleo, porque no tardabas 2 días en conseguirlo, era un honor tener tu título bajo el brazo y desempeñarte en la profesión en la que habías estudiado, etcétera. Hoy nada de eso vemos. Y esos jóvenes a los que, esas generaciones a las que yo pertenecí, pues de repente te invitaban, ibas a protestar por las cosas que estaban sucediendo en Nicaragua, en Cuba, porque aparentemente en tu país las cosas iban bien. Económicamente, en todas las mesas había un frutero, con mínimo mandarinas y plátanos viejitos, pero estaba ese frutero. Estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe o del santo que cuidaba esa casa, con una veladora y gladiolas o claveles. Pasa el tiempo y la fruta ya no existe en las mesas. Y estamos hablando de las mesas incluso de los obreros de salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el salario era 16.50, pero el autobús te costaba 25 centavos, 35 centavos el trolebús. El kilo de carne costaba 6 pesos el filete y 4.50 el retazo con hueso. Teníamos las tiendas de los productos marinos estos de pescado con unos camarones de este tamaño y el precio era regalado. Entonces un salario mínimo te alcanzaba para comer. ¿Cuántos profesionistas, gente de mi edad, pues somos producto de familias que el padre era obrero y su satisfacción era mandarte a la universidad? Y los carritos Ford viejitos con los que se iban a Chapultepec, a Tres Marías. Había tiempo, había Huastepec, había un campo de béisbol, había teatros del Seguro Social, el Infonavit construía casas. ¿Ustedes saben cuándo perdimos todo eso? Yo creo que aquí ha habido ¿Qué cara de añoranza pusieron, eh? Sí, oye, yo Me creo están que- diciendo hiciste que nos vayamos remontar al corte. A mi niñez, por supuesto. Por favor, vamos al corte, enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado. ¿Cree usted que sea fácil sostener un negocio? La derrama económica principalmente en Cancún es por el turismo. Entonces, la mayoría de la gente que viene se concentra en la zona hotelera y en la parte del centro está muy descuidada. Esa es una razón. No, es difícil, porque las ventas están muy bajas. Es difícil, la situación es muy pesada para todos y en realidad es mundial también lo que está pasando. Creo que es muy difícil ahorita hacerse de un negocio, porque ya hay mucha corrupción más que nada. Bueno, de sostenerlo no es nada difícil siempre y cuando se dedique uno a trabajar, ¿no? La materia prima está muy cara y competimos con productos pues, como chinos, que son mucho más baratos que lo que elaboramos nosotros. Para nada, se nos mueren las aspiraciones de microempresarios, de innovadores, de emprendedores, se nos cae el velo ante la realidad, ¿no? Tan difícil. Al fin los tiempos modernos, comentaban las señoras. Pues regresamos con estos suspiros, ¿verdad? Y para que terminen de suspirar, ¿se acuerdan que sus vecinos en las casas de ustedes se compraba alrededor de las 5 o 6 de la tarde unas bolsas de pan de este tamaño? Por supuesto. Y que llevaba uno conchas, gendarmes, campechanas, hojaldras, orejas. ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto, yo sí. Y había Más el pan se hacía desayuno, con huevo. almuerzo,
comida, Cuando las iglesias merienda y cena. Lo que después los nutriólogos ahora han descubierto que hay que comer 5 veces al día. La gente de mi generación comíamos 5 veces al día. A la hora de la comida era sopa aguada, sopa seca, el guisado y los frijoles. Y hoy, yo considero que todo esto se ha ido perdiendo con el tiempo por una razón sencilla. O sea, hemos entrado de unos años para acá en un esquema de comercio mundial, en los cuales por los monopolios han ido absorbiendo muy buena parte de todos los productos que se manejaban. Ahora tú tratas de encontrar una panadería en alguna colonia, pues quedan 16 panaderías en Cancún. Por decirte cualquier producto, todos los productos se han ido monopolizando, y estos productos y estas empresas no responden precisamente al interés de la gente, sino al interés propio como empresa, pero más allá, responden al hecho de que tienen un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo su premura es abrir otra planta en Costa Rica, otra planta en Estados Unidos, otra planta en cualquier parte del mundo, y lo vemos con los productos básicos. Tenemos el pan, que está controlado por una sola empresa, el cemento, que está controlado por Cemex y Apasco, y se ponen de acuerdo con los precios, el acero, que está controlado por una sola empresa o dos a nivel nacional, y así te puedo decir todos los productos que hoy por hoy compramos, y entonces quiere decir que los precios se han ido mucho más allá de lo que representa la inflación o el incremento de la canasta básica, y eso hace que tu salario real cada vez te alcance para menos. Obviamente el nivel de vida, de satisfacción que tú vas a alcanzar es menor, y obviamente de ahí viene una serie de problemas sociales, ¿no?, que ya es otro tema. Pero yo creo que aquí lo importante sería controlar un tanto esos monopolios que existen, que ya está trabajando con una ley también de este tipo el presidente de la República, y que nos va a permitir, como la ley de las telecomunicaciones, ¿no?, para empezar. Entonces nos va a permitir que lo que ganamos, en pocas palabras, nos alcance otra vez para más. Cuando llegue ese momento, vamos a empezar a ver una mejoría en nuestra calidad, en nuestro nivel de vida, y nos va a ir permitiendo ya pensar en otras cosas. Ahorita nuestra prioridad es sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que actualmente México y toda Latinoamérica en general está en una posición a nivel internacional que nos permite poder empezar a pensar que las cosas van a ir mejorando. Cuando menos los números macroeconómicos siguen muy buenos. Lógicamente que lo que sigue es aterrizar a que la gente de la calle perciba eso. Pero yo creo que vamos por buen camino. Tenemos números buenos, se están dando buenas reformas. Yo espero que los partidos, por eso la importancia de que todos los partidos reconozcan los que perdieron su derrota, para que haya posibilidades que el pacto nacional se mantenga y que las reformas que están pendientes, próximas a salir, se den. Y yo creo que vamos a generar las condiciones para que México y nuestro Estado en particular sea mucho más eficiente económicamente. Yo creo que coincido con Rafa en que no podemos dejar que el mercado solo rija la economía. Tiene que ser una libre empresa con responsabilidad social. En el Estado tenemos el gran reto que el turismo sea realmente promotor de desarrollo económico. Yo creo que fue un tiempo de desarrollo económico, se generó la ciudad, se generó Cancún, Solidaridad, pero ahorita hay unos problemas económicos que es un reto de las actuales autoridades y las que van a entrar, de velar porque ese turismo realmente siga promoviendo más desarrollo económico a toda la ciudad y a todo el estado. Yo creo que es el reto. Que exista una derrama. Que exista una derrama y por lo tanto un desarrollo económico. Entonces ese es el gran reto creo que tenemos en Quintana Roo y donde tenemos que estar muy pendientes tanto sector privado como autoridades para consolidarlo. Adelante, Raúl. Pues yo nada más complementar un poco la parte donde esa confianza en las autoridades. Yo creo que lo que más nos ha afectado en esta situación económica
es el dispendio del dinero, a veces tan absurdo. Cuando te enteras, ¿no? Los bonos que se hacen algunos diputados o el robo que hicieron algunos políticos, y ese tipo de cosas son los que decepciona mucho. Yo creo que la intención es buena, pero mientras no haya ese control y ese castigo para estas personas que delinquen con el uso de sus funciones, pues eso lesiona, ¿no? Por otro lado, la carga impositiva, ya lo platicamos brevemente, la carga impositiva viene a ser una carga muy pesada para el empresario en todos niveles. Cual más, cual menos, tiene su carga impositiva, y tenemos un socio que no produce, ¿no? Que solamente es socio en ganancias, pero no en pérdidas. Al final, tenemos ese socio que alimentar constantemente si es que quieres incursionar en el lado empresarial, porque si incursionas en el lado empleado, pues sabes que estás frito, porque hay 500,000 antes que tú para conseguir un empleo, lo cual es muy difícil promover. Por otro lado, también en esta posibilidad de crecimiento, yo lo veo positivo. Hay compromisos verbales que se hacen en un momento dado, pero esta vez se tomó cierto cuidado de tener un respaldo en cierto modo. Por ejemplo, el Comité Ciudadano de Transparencia citó a todos los candidatos y se les expusieron los puntos y todos firmaron de compromiso. De ahí a que se cumple es otra cosa, pero ahora nos toca como ciudadanos organizados quizá hacerle ver el compromiso, y uno de ellos es precisamente la facilitación de alguna manera, porque todos proponen diferentes cosas, pero vamos a ver qué se hace ahora. Facilitar la apertura de nuevos negocios y permitirles trabajar. Si se hiciera eso, va a mejorar mucho la situación. Aquí lo difícil que yo veo es lograr brincar todas esas malas costumbres, todos esos vicios que tenemos en la tramitología y en muchas situaciones. Tan fácil que es, cuando lo ves del lado empresarial, tan fácil que es facilitar las cosas en un pago de impuesto, por ejemplo, un porcentaje directo al consumo, y eso nivela así, racito a todos. Gastas más, pagas más. Entonces, el que gasta menos, pues paga menos. Eso es tan fácil como tan difícil. Yo no sé si a los gobiernos les convenga precisamente esta disfunción ciudadana que tenemos de no participar, porque trabajan para menos en cierto modo, ¿no? Como decías, todos tenemos derecho porque van a gobernar. Parecería que trabajan para menos, pero yo creo que al final de la trabajan jornada para todos. Y la carga es muchísimo más pesada porque tienes más opiniones en contra. Efectivamente. Poco respaldo. Sí. Este es un municipio, además, especialmente, el municipio de Benito Juárez, especialmente complejo. No estamos seguros siquiera de cuántos somos aquí. Las cifras varían entre quien los cuenta y para qué fin los cuente también. La autoridad municipal, a veces hay una confusión también en estas elecciones en cuanto al papel que tiene el diputado, del papel que tiene el candidato a presidente municipal. O sea, al diputado le piden lo que la gente necesita, quiere iluminación en su calle, quiere calles pavimentadas, quiere que el camión de la basura pase a tiempo, quiere que haya una patrulla que pase, quiere que el parque esté limpio y que los niños puedan jugar con seguridad. Cancún, justamente por ser además dormitorio de toda la Riviera Maya, de mucha gente que vive acá y trabajamos allá, tiene una problemática particular con papás que trabajan en la industria turística, en una industria en la que se trabaja 7 días a la semana, en que se trabajan 3 turnos a lo largo de 24 horas, en lo que no se favorece la integración de la familia, con muchos niños que crecen sin el papá o sin la mamá, en razón del trabajo o por hogares separados. Tenemos una situación muy delicada acá. Un municipio, nosotros necesitamos autoridades que no solamente sean proveedores de los servicios básicos, necesitamos, y esta es una problemática que la autoridad municipal sola no puede. El término de 3 años es insuficiente para un largo plazo. Muy corto. Si la sociedad no asume también su papel, porque allá hay gérmenes de pandillerismo, hay el germen de que el niño se integra a pandillas, se integra a grupos de delincuentes, ante la falta de guía, de presencia o de alternativas de poder jugar fútbol, de jugar básquetbol, de poder jugar un torneo en su barrio. Entonces, el tema me parece que debe llegar a más allá, porque esa es la manera de ir previniendo la delincuencia, el ir dándoles actividades sanas y recreativas a los niños y que la familia tenga alternativas.
Aquí, por ejemplo, en Cancún, que somos un estado en general dedicado al turismo, en muchos foros yo he estado presente aquí en Cancún a preguntar cuántos de los trabajadores con taxistas o con meseros, con gente que trabaja en los hoteles, cuántos conocen, por ejemplo, la zona arqueológica de El Rey. ¿Cuántos han ido con su familia a pasar el domingo que no cuesta la entrada, en el transporte urbano que puede estar al alcance de mucha gente? No lo conocen las ruinas arqueológicas de El Meco, por ejemplo, que están camino a Punta Sam. No se conocen porque, y cómo recomendar, hay muchos que conocen algunos de los atractivos turísticos en las épocas de vacaciones, cuando recibimos a nuestros parientes y amigos que llegan a visitarnos y nos enteramos de las novedades que hay por aquí. Entonces la actividad turística debe ser no solamente que genere una derrama que beneficie a más gente o solamente que genere un empleo para sobrevivir, sino debe generar también condiciones para que la propia gente local sea partícipe de esas actividades. Lo cual está difícil porque mira, una familia compuesta pequeña de 5 miembros, ¿sabes cuánto pagaría del camión que tú dices que se puede bajar ahí en las ruinas del Rey? Del lugar a donde vive, a donde toma el camión para la zona hotelera, ya fueron 6.50 por 5, y después otros 8.50 por 5, y después el regreso, y eso le significa 3 días de salario. ¿Y qué hago? Lo llevo a las ruinas y si gana 3 salarios mínimos, pues ya fue un día de sueldo, y ese lujo ya no se lo puede uno dar. ¿Qué es lo que comentábamos hace rato? Con un sueldo de 16.50, comías carne, ibas a la universidad. Y quisiera un poco retomar lo que nos comentabas, Rafael, porque tal parecería que la globalización, que el insertarnos de manera comercial con el mundo, lejos de ser una oportunidad, lo hubiésemos convertido en un grave problema. Porque al mismo tiempo que dices, viene y se instala, vamos a ponerle nombres, Walmart. Bueno, pues, óigame, vamos a incentivar el campo y a venderle a los de Walmart. Finalmente vamos a tener un canal de distribución como lo podría hacer la propia central de abastos. Eso no lo hicimos. Entonces, ¿es realmente ese monopolio el culpable? ¿Es ese monopolio el culpable de los miserables sueldos que paga? ¿Son ellos los culpables de no darle prestaciones o nosotros no tenemos autoridades y formas, esquemas de desarrollo que nos permitan ingresar a ese mundo globalizado en mejores condiciones? Nos quejamos de la vecindad con Estados Unidos cuando tendría que haber sido nuestro principal mercado de venta. Yo creo que el reto ante la globalización es regular, o sea, no se puede dejar que el mercado se regule solo, como te comentaba. Tiene que haber una intervención del gobierno para regular esta situación. Hay un dato a nivel mundial. Las grandes empresas a nivel mundial son el 1% de todas las empresas, pero ese 1% genera el 50% del producto del PIB mundial. Quiere decir que ese monopolio de pocas empresas a nivel mundial están aprovechando la globalización y el resto de las empresas, el 99%, empiezan a tener problemas. Tenemos problemas porque Walmart tiene su cadena de proveedores que vienen desde Estados Unidos y debe haber una condición para que compra productores locales. Claro. No se puede dejar que ellos solo se regulen. Lo mismo pasa con el sector hotelero, turístico, que en sus inicios de Cancún, pues creó la ciudad de Cancún. Ahorita se tiene que empezar a apoyar al proveedor local para que esta situación mejore, porque si no hay una división entre un sector que tiene muchos beneficios y el resto de las empresas, que es muchas empresas que necesitan esa proveeduría y no se están dando actualmente. Por eso las autoridades tienen el reto de ver que el turismo sea promotor de desarrollo en Quintana Roo. Es uno de los grandes retos, porque comentábamos con Darío, de antes se generaba mucho derrama económica en el Estado, cada día se genera menos derrama económica para todos los sectores. Entonces ese es el gran reto que tenemos, creo. Y entre el todo incluido y todo lo demás. Yo nada más para redondear la idea de que estábamos platicando ahorita,
Precisamente el reto de las autoridades, y lo que preguntaba Lilia, es no nada más aceptar la inversión extranjera o inversión nacional, regularla. sino regularla, ¿no? Precisamente para que no, bueno, ya se anuncian $280 millones de inversión en un hotel o lo que fuere, pero pues resulta que el hotel toda su venta la hace en España o en algún lugar del extranjero y no entra ni un peso de impuestos, ¿no? Entonces, desde ahí ya habría que regular. No es nada más la inversión ni la generación de empleo. Por otro lado, tú sabes que yo presido una asociación civil que se llama la Fuerza del Consumidor Unido y que hemos estado luchando mucho contra los monopolios. Ya somos muchos participantes en esta asociación y hemos logrado regular algunas cosas de estos monopolios, ¿no? Digo, tal vez parezcan cosas insignificantes, pero es un inicio muy importante, porque la sociedad, nosotros mismos, tenemos que dejarle de comprar a ese monopolio para que la ley de la oferta y la demanda por sí misma regule los precios. No solo la autoridad, también somos nosotros. Pero regresamos también a lo mismo, la apatía muchas veces de algunas personas no nos permite llegar, pero ya hemos avanzado mucho en ese tema nosotros. Dos palabras que me brincan aquí, muy llamativas: regulación y educación. Regulación en el caso de las empresas, nosotros por ejemplo nos hemos manifestado que el gobierno debe de reinvertir, o bueno, debe de invertir todos los dineros disponibles para la promoción allá afuera, pero para que venga el turismo, en todo caso a todo el estado, y muchos de los dineros han promovido Cancún, en donde parece ser que nada más es el hotelero el beneficiado porque llegan hasta ahí y ahí se quedan, ¿no? Y públicamente lo he manifestado, realmente ellos pues han hecho su chamba. Nosotros ahora estamos tratando de lograr o de hacer que esos dineros se puedan promover de tal manera que el beneficio y la asistencia turística sea para todo el estado, en todo caso, y que pueda ayudar a fortalecer a otras empresas que de alguna manera están vinculadas al turismo. Y no nada más al hotelero, tenemos turismos de varias, el arqueológico, el de sitios interesantes, muchas cosas. Por otro lado también, promover la diversificación económica, precisamente para no depender solamente de un solo hilo, que es el turístico hotelero, para puntualizar en ello, sino que también haya otro tipo de movimiento económico que permita sostenernos en un caso dado cuando se nos llega a cortar ese hilo turístico y que todos padecemos, hasta los mismos hoteleros tienen que cerrar X tiempo, afectando desde luego los empleos generados. Y la educación, en la parte de nosotros empresarial, que también parece que se promueve, sabemos que la mayoría de los estudiantes no llegan a las universidades, se quedan en el camino por muchos factores, que sería inútil repetirlos. Y obviamente llegamos a una ignorancia tal, vamos a llamarle así, que no encontramos la manera de poder crecer en nuestra empresa, más que dependiendo en cierto modo de nuestras propias fuerzas. Y es por eso que también se requiere que estos jóvenes se acerquen en cierto modo a las organizaciones, que empiecen a pensar diferente, que empiecen a manifestarse diferente, si no mañana va a ocurrir lo mismo. Entonces, por un lado, la autoridad, creo que le corresponde regular todas las entradas y salidas, por qué no decirlo, económicas del Estado. Y por otro lado, nosotros, pues hacer nuestro esfuerzo de superarnos constantemente para poder equilibrar un poco las cosas. También vamos nosotros. Sobre la regulación, si me permiten, retomamos el tema regresando de este corte comercial. Fuego Cruzado. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera.
atención porque pues hay que regular las tasas de interés en los bancos. Hay que regular y quitar este anatocinismo de la Corte de intereses sobre intereses. Tendríamos que regular tantas cosas, no dejar solamente a la ley de la oferta y la demanda. Tenemos la situación de conflicto en la zona fronteriza con el paso de nuestros tráilers, con la poca exportación que tenemos a cambio de una entrada libre en la importación. Son tantas cosas. Pero, bueno, también hemos vivido una etapa de gran crecimiento y de desarrollo que tuvo el país. Fue cuando se rompieron muchos de los hilos por la vía de la desregulación. Por muchos años el país luchó por desregular. Y esa desregulación de los 80 significó el final de algunos monopolios. También surgieron algunos de los más grandes entonces que todavía están. Pero la desregulación en el sector turístico, por ejemplo, permitió que desaparecieran monopolios como teníamos aquí en el transporte, permitió la gran diversidad de inversión extranjera que hubo. La actividad turística ha sido generadora efectivamente de beneficio, de empleo, bueno, todo lo que existe hoy en esta zona. La actividad turística como tal sí lo ha cumplido. En cómo tener los hilos, yo me acuerdo haber participado en un foro que se llama Mi Ponencia Regulando la Desregulación, porque cuando presumíamos de la desregulación llegamos al punto que era necesario volver a regular. Sí, es como cuando te dan la libertad y la tomas como libertinaje, ¿no? Mira, porque la frase, aprovecharon para fomentar corrupción con esa desregulación. Dice que se toda hicieron virtud, ricos muchos. Sí, dice que toda virtud en exceso se convierte en defecto. Nos Tan vamos malo a es tener exceso de que ir. regulación como tan malo es no tener nada. Nos vamos a tener que ir cuando esto se ponía de lo más interesante. Sí, bueno, nuestro campeón de la desregulación está otra vez en una posición de dirigencia. El presidente Salinas, su sexenio fue un sexenio desregulador absolutamente. Sí, ¿verdad? Y nos dejó también en esa desregulación indefensos ante algunas otras cosas. Sí, pues fue un sexenio pelón. Y orejón. Sí, nada más, Señores, sí, muchísimas gracias. A ver, sí, nada adelante. más rapidito. Muy rapidito. Son situaciones como que no pueden ser como que se permita que un banco sus ingresos sean mayores por cuestión de comisiones que por intereses, ¿no? Ya desde ahí sabemos que estamos muy mal. Muy mal, ¿no? Muy mal. ¿Con qué nos despedimos? Pues yo creo que como decía Juan Manuel, con un final optimista, es decir, con una visión optimista de lo que venga. Yo creo que con el entusiasmo de las nuevas autoridades asumiendo su papel, debemos sumarnos a ese entusiasmo para ver que se cumplan las promesas y que lo que se vaya desarrollando vaya contribuyendo a este bien común que todos esperamos tener. Raúl. Que el tiempo va a decir efectivamente ese apoyo como empresarios que nos corresponde con las autoridades. Como cámaras tenemos que trabajar con el gobierno que esté y con toda la buena intención que hay, pues el tiempo va a decir si efectivamente se cumplen o no se cumplen. Juan Manuel. Sí, yo creo que estamos en un buen momento como país y como Estado. Tenemos muchas oportunidades y yo creo que es un reto para las nuevas autoridades que consoliden las condiciones que se están dando ahorita y que los problemas que estamos planteando se solucionen y que tengamos bienestar para la población. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Lili. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y bueno, los espero el día de mañana. ¿Sabe con quién? Con algunos ganadores. Vamos a ver cómo se portan, se comportan y se reportan. ¿Qué le parece? Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.